Si les parece bien, comenzamos con el webinar de hoy de Argentina en la OCDE para pymes y emprendedores. Vamos a dar la palabra a Gonzalo Charulo, director general de InvestBA. Buenas tardes, muchas gracias por estar participando de este webinar. Soy Gonzalo Charulo, director de la Agencia de Inversiones y Promoción de Exportaciones de la Ciudad de Buenos Aires. Este ciclo de webinars procura anticiparnos a lo que va a pasar. Una de las cuestiones más importantes de lo que va a acontecer para todo lo que son las pymes exportadoras, tanto de servicios como de productos, es la incorporación de la OCDE. En ese sentido, trajimos al experto en Argentina en materia de la OCDE, Marcelo Caglione, con quien estaremos atravesando en los próximos 45 minutos una breve y muy detallada explicación de qué implica la incorporación de Argentina a la OCDE y su impacto en las pymes y emprendedores. Dicho esto, Marcelo, te doy la palabra. Es un placer tenerte el día de hoy. Muchas gracias, Gonzalo, y a todo el equipo de InvestBA, acá en el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Un placer poder conversar con todos ustedes acerca de la agenda de Argentina en la OCDE enfocada a las pymes y a los emprendedores. Y lo hacemos en un día muy especial porque hoy, 2 de mayo del 2024, Argentina comienza formalmente su proceso de acceso a la OCDE. Esta mañana, el país, la canciller Diana Mondino, acompañada también con el viceministro de Economía de la Nación, recibieron del secretario general de la OCDE, Matías Corman, la hoja de ruta en donde Argentina va a ser evaluada durante los próximos años en un proceso que, como vamos a ver en la presentación, constituye una herramienta estratégica para el desarrollo sostenible. Y vamos a ver de qué manera también este proceso impacta en la vida de los emprendedores, de las pymes. Ustedes a veces pueden pensar, tengo una pequeña empresa con pocos empleados, esto de salir al mundo no es para mí, o me parece muy difícil. Y yo les puedo contar que hoy muchísimas grandes corporaciones internacionales, de hecho yo estuve trabajando en una de ellas en otra vida, basado en Brasil, la quinta empresa de tecnología del mundo, Capgemini, número 1 de Francia, comenzó con 26 empleados hace 60 años en un pequeño pueblo del interior de Francia. Y hoy es una corporación que está en más de 130 países y tiene más de 150.000 colaboradores, con lo cual una pyme, un emprendedor, está siempre destinado a convertirse primero en una empresa chica, después mediana, después una gran impresión, expandirse a otros mercados, expandirse a todo el mundo, es lo que yo llamo el ascensor social. Y lo que vamos a ver justamente de la OCDE tiene muchísimo que ver con todo esto, cómo se construye ese camino para crear un ascensor social para nuestras pymes y emprendedores. Arrancamos. La siguiente, por favor. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de manera general de por qué es importante la integración de Argentina en el mundo. Van a ver en el cuadro que está en la parte inferior de la presentación, no es un electrocardiograma, es la evolución del PBI argentino desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. Es un cuadro que fue elaborado por la OCDE y no hace falta ser un gran matemático para darse cuenta que esos picos y valles generan un juego de suma cero, que lo podemos ver correlacionado en el gráfico de arriba, donde vemos que Argentina en Colorado, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, tenía casi el mismo PBI que tenían los países de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, y cómo a lo largo de las últimas 6 décadas el mundo se ha despegado y Argentina ha perdido terreno en relación con otras economías. ¿Por qué? Porque a partir del quiebre de las instituciones en 1930 comenzamos a concentrar nuestra economía únicamente orientada al mercado interno
y nos fuimos quedando al margen de las cadenas globales de valor. Eso hizo que bajáramos mucho nuestra productividad y que en definitiva nos rezagáramos respecto de otros países del mundo. Siguiente, por favor. Y acá podemos ver también otro tema muy importante que tiene que ver con la situación de hoy de Argentina respecto al mundo. Ustedes con sus pymes, con sus emprendimientos, ya sean de servicios, ya sean de bienes, ya sean de capital intelectual, sufren un montón de situaciones que tienen que ver con esta baja competitividad que tiene Argentina en el mundo. Competitividad que es una agregación de capas, porque una parte de la competitividad se juega a nivel macroeconómico y hemos tenido décadas de inconsistencia macroeconómica. Tenemos también una carga regulatoria y una carga tributaria extremadamente excesiva que también pesa contra la competitividad macro, pero también tenemos malas condiciones de competitividad en muchos sectores. Cuando vamos a las provincias, a las regiones, vemos también que hay cuestiones de falta de infraestructura, falta de equipamientos que impiden que nuestros productos, servicios, capital intelectual puedan salir al mundo. Y si ustedes logran sortear todos sus inconvenientes, se van a dar cuenta que hay una barrera adicional que se juega, que es cuando le quieren vender a un país y tienen los aranceles. Bueno, estos aranceles existen porque Argentina es uno de los países más cerrados del mundo. Pueden ver en celeste y en violeta los acuerdos comerciales que Argentina tiene con el PBI global. Eso alcanza únicamente al 9,5% del PBI global y eso nos deja en desventaja porque los aranceles le suman una barrera más a la entrada de nuestros productos en el mundo, cuando si queremos compararnos con otros países no hace falta irnos a América del Norte o Europa. Nuestro vecino Chile tiene acuerdos comerciales con el 90% del PBI global, 9 veces más que Argentina, nuestro vecino. Vamos a la siguiente. Si vamos a ver cuáles son los principales desafíos de nuestra Argentina, es salir de la trampa, mirando los índices tanto de desarrollo humano de Naciones Unidas, como haciendo negocios del Banco Mundial, las pruebas internacionales PISA que miden el impacto de la calidad educativa por parte de la OCDE en 80 países del mundo, distintos índices de competitividad mundial, tanto del IMD como del World Economic Forum, y el índice de libertad económica, muestran que nos encontramos en los rankings, en la parte más abajo de los rankings. ¿Por qué? Porque justamente, como venimos diciendo, hace décadas que perdemos competitividad en las diferentes capas. ¿Y cuáles son las prioridades del acceso de Argentina a la OCDE? Bueno, en primer lugar, tener política de Estado con instituciones fuertes, tener una macroeconomía consistente, reducir la inflación, reducir las cargas tributarias y regulatorias, desarrollar la competitividad regional, sectorial y micro, la parte empresaria, invertir en capital, salud y el conocimiento, disminuir las pobrezas, las desigualdades sociales y sobre todo integrarse al mundo y a las cadenas de valor globales. Siguiente, por favor. Les conté un montón de pálidas, de cuestiones negativas. Vamos ahora a las cuestiones positivas, porque estamos en un mundo que es cada vez más complejo, pero que al mismo tiempo genera un montón de oportunidades. Me gustaría que se pudieran ir de este seminario, de este webinar, con 3 o 4 mensajes claves que tienen que ver con cuáles son hoy los desafíos que tiene el mundo y de qué manera Argentina es parte de la solución a estos desafíos globales. Tenemos un gran desafío hoy, producto de una guerra que se desató en Europa hace 2 años, la invasión de Ucrania por parte de la Rusia de Putin, que generó y genera un nivel alto de inseguridad energética, por un lado. Por otro lado, esa Ucrania invadida es una de las grandes regiones productoras de alimentos del mundo, es una gran pampa como la que tenemos en nuestro país, que hoy no está funcionando, que no está produciendo tampoco los fertilizantes necesarios para el desarrollo del mercado de agroalimentos,
y eso también abre un espacio muy importante en la producción de agroalimentos por parte de nuestro país. Y por otro lado, toda la cuestión relacionada con la seguridad alimentaria, que también es producto de esta guerra. Pero al mismo tiempo, Europa, al horizonte 2035, se ha planteado a través de una directiva del Parlamento Europeo que no existan más automóviles a combustión fósil. Eso hace que sea necesario el desarrollo de los minerales estratégicos para la transición energética, minerales que se encuentran en nuestro país. Entonces, si vamos a los desafíos del mundo y las oportunidades que tiene Argentina, en primer lugar, somos la octava superficie del planeta, somos una gran plataforma de aguas y océanos, elementos muy importantes también para luchar contra el cambio climático. Tenemos la capacidad de producir alimentos en un marco de seguridad alimentaria para 1.000 millones de personas cuando el mundo tiene 8.000 habitantes. Tenemos la capacidad de desarrollar energías fósiles no convencionales, tenemos una matriz diversificada de renovables que es muy importante justamente para esta transición energética que el mundo necesita. Tenemos el desarrollo de una minería sustentable a lo largo de toda la cordillera de los Andes, con una capacidad mismo de desarrollar la producción minera mucho más allá de lo que tiene hoy Chile, que es uno de los principales jugadores del mundo. Tenemos entonces una minería sustentable que está relacionada, como decía antes, con la transición y la eficiencia energética. Tenemos un turismo sostenible con una amplia variedad de paisajes a lo largo de todo el país. Tenemos una gran capacidad de desarrollo forestal, elemento también muy importante para balancear la huella de carbono en todo lo que es el Gran Chaco americano de nuestro país. Hace muy poquitos días, en Gobernador Virasoro, en Corrientes, se inauguró una de las plantas de desarrollo forestal con mejor tecnología del mundo, producto de una inversión de empresas de Austria y de Bélgica. Tenemos tecnología, conocimientos, unicornios, todo lo que es la economía naranja. Un dato, cuando comenzamos la pandemia, Argentina tenía 5 unicornios. Con 2 años y medio después, en la pandemia, teníamos 2 unicornios, con lo cual somos capaces de desarrollar empresas que se valorizan más de $1.000 millones, aún con todos los condicionantes que conocemos del ecosistema argentino. Somos jugadores importantes en el desarrollo nuclear, satelital y aeroespacial, mismo teniendo un liderazgo a nivel de América Latina, y tenemos una gran capacidad de producción en biotecnología, producción de vacunas, antígenos y todo lo que tiene que ver con la economía plateada, que es la economía de la tercera y la cuarta edad. Adelante. Para esto que les vengo de comentarles, de alguna manera machar los desafíos que tiene el mundo con las oportunidades que ofrece Argentina, tenemos que tener muy claro cuál tiene que ser nuestra agenda a los horizontes 2030 y 2050 para crecer en forma sostenible y salir de la trampa. En primer lugar, consolidar el Mercosur en base a experiencias económicas concretas, como lo hizo la Unión Europea luego del fin de la Segunda Guerra Mundial. Desarrollar una agenda verde del conocimiento y la transformación digital, con todos los activos que tenemos a lo largo y a lo ancho de todo el país. Articular el Mercosur con la Alianza del Pacífico que es un organismo muy dinámico y que está conformado por 3 países miembros de la OCDE, México, Chile y Colombia, y un 4º país, Perú, que es candidato como Argentina a ser miembro dentro de algunos años. Promover los acuerdos del Mercosur con bloques y países del mundo, desarrollar la influencia regional en foros globales y organismos multilaterales, no lo estamos haciendo a nivel de región, comprometernos con acciones globales de paz, salud y lucha contra el terrorismo, y el último punto, que puede parecer algo muy extraño, pero que tiene mucho sentido en vistas a cómo va a estar el mundo en 2050, donde el eje va a ser Asia del Este, principalmente China y la India, y con una India que está acercándose de manera muy acelerada a China, pero tanto China como India como otros países de Asia del Este no pueden crecer en forma sostenible sin tener los recursos y los talentos que existen en África y en América Latina. Por eso es muy importante que logremos consolidar también un polo de cooperación entre América Latina y África, de manera tal a poder desarrollar inteligencia colectiva y negociaciones inteligentes
hacia el este de cara al 2050. Adelante. Pero todo esto, como decíamos, venimos de un país que muchas veces ha prometido y no ha cumplido, un país que sistemáticamente en los últimos 100 años ha tenido una gran mayoría de años con déficit tanto comercial como financiero, con un montón de incumplimientos respecto de sus proveedores de servicios financieros, con lo cual somos un país que tiene un alto riesgo por la falta de confianza. Tenemos que construir un shock de confianza. ¿Y cómo construir este shock de confianza para salir al mundo, sellar más acuerdos comerciales y sobre todo vincularnos con aquellos países que originan la inversión y el comercio del mundo? Esto lo tenemos que hacer a través del diálogo multilateral y la cooperación internacional. Adelante. Y ahí es cuando entra en juego la OCDE como una gran herramienta para desarrollarnos. Miren esta foto de mayo del 63, donde el presidente John Fitzgerald Kennedy ya decía en ese momento que la OCDE será un foro para que sus países miembros puedan cooperar y actuar juntos en dar respuesta a los desafíos globales. Capaz que algunos de ustedes no conocen la OCDE, pero conocen el Plan Marshall, que Estados Unidos y Canadá pusieron en marcha para refundar a los países europeos devastados por la Segunda Guerra Mundial. La OCDE es la continuación del Plan Marshall. De hecho, hoy, si alguno de ustedes puede viajar e ir a París, el edificio central de la OCDE en París se llama edificio Marshall, Marshall Building, donde hoy se anunció justamente el comienzo formal del acceso de Argentina a la OCDE. Seguimos. Bueno, ¿y la OCDE qué es? Bueno, además de ser la continuación del Plan Marshall, la OCDE es un grupo únicamente de 38 países miembros. ¿Por qué tan pocos países miembros? Porque la OCDE no busca repetir el modelo de Naciones Unidas de casi 200 países. Busca tener en su seno únicamente aquellos países que son relevantes. Pero estos 38 países miembros hoy originan el 75% de la inversión directa extranjera y el 60% del comercio y del PBI en el mundo. Estamos hablando de un club que reúne justamente aquellos activos que necesitamos como país para crecer: la inversión y el comercio. Seguimos. Y vemos acá, ya un poquito más actual, mayo del 2018, cuando Argentina presidía el G20, como Emmanuel Macron, que tenía la presidencia de la OCDE en ese año, este año la presidencia es de Japón, el día de hoy, y Macron decía: la OCDE se ha colocado sabiamente en el corazón de las batallas decisivas de hoy a nivel global, especialmente en la lucha contra la desigualdad. Seguimos. Si analizamos la globalización en los últimos 200 años, evidentemente hoy representa una gran cantidad de desafíos, pero en 200 años de globalización se ha disminuido la pobreza extrema, ha disminuido la mortalidad infantil, ha aumentado el nivel de protección de los derechos humanos y la democracia en el mundo, la educación básica, la vacunación y el alfabetismo. Adelante. Pero al mismo tiempo, como decíamos antes, hay una gran cantidad de desafíos o oportunidades globales. El primero relacionado con la salud, después de la pandemia de casi 3 años que hemos sufrido a nivel global, y justamente el mundo necesita de una visión integral de la salud humana, animal y del planeta, esto que se llama el concepto de una salud, One Health, y al mismo tiempo proteger a nuestra casa común a través del ambiente sostenible, la lucha contra el cambio climático y la neutralidad del carbono. Trabajar contra la inseguridad alimentaria y energética. Estas son oportunidades concretas en donde Argentina tiene muchísimos activos para proveer de soluciones al mundo. Lo mismo, como decíamos antes, respecto de la transición energética y la electromovilidad. Lo mismo respecto a la transformación digital, que hoy está cambiando el futuro del trabajo y sobre todo los trabajos del futuro. Si algunos de ustedes están en la red profesional LinkedIn, todos los años LinkedIn hace un estudio de cuáles son los 20 empleos más demandados en el mundo,
Y si analizan año tras año, los 20 empleos, el 80% de los 20 empleos más demandados en el mundo hace 10 años no existían. Con lo cual, la transformación digital está modificando la forma en la cual trabajamos y va a crear nuevos trabajos que hoy todavía no existen. También, como decíamos antes, la lucha contra el terrorismo, la trata de personas, el narcotráfico, el comercio ilícito, la situación de refugiados y migraciones, como consecuencia de los distintos conflictos que hay en el mundo, la necesidad de una infraestructura para el desarrollo, y especialmente en América Latina, y finalmente la necesidad de contar con una gobernanza global, la gobernanza del mundo, que sea sólida y efectiva para dar respuesta rápida a todos estos desafíos que tocan al conjunto de la humanidad. Adelante. Bueno, y la OCDE, como le decíamos antes, 38 países que originan el 75% de la inversión, el 60% del comercio global. Es un actor clave de la gobernanza global, establece cuáles son las reglas de juego de todo el mundo, y esto es muy importante porque son reglas de juego que desarrollan los 38 países miembros, pero que luego, a través del G20 y a través de la OCDE, se expanden al conjunto del planeta. Con lo cual, que Argentina sea parte de la OCDE es una oportunidad única de estar en la mesa de decisiones justamente de las reglas de juego que se aplican para todo el mundo. Y reglas de juego que no son algo abstracto, sino que todos los cambios que se vienen dando en temas económicos, en temas fiscales, en temas de protección del ambiente, son cuestiones que están directamente relacionadas con los negocios y que nos tocan a ustedes en el día a día, por lo cual hay que conocerlos, hay que anticiparlos y, sobre todo, aprovecharlos de manera positiva para estas oportunidades que se abren con el ingreso de Argentina en el mundo. La OCDE tiene un cuerpo de 250 buenas prácticas, de hecho es considerada la casa de las buenas prácticas, la definición de la presidenta Bachelet, que fue la que inició el proceso de acceso de Chile a la OCDE, y luego tiene tres grandes pilares: buenas prácticas para el desarrollo económico sostenible, buenas prácticas para el desarrollo social sostenible y buenas prácticas para el desarrollo ambiental sostenible. 250 buenas prácticas que constituyen el cuerpo jurídico de la OCDE y que Argentina tiene que adoptar justamente para utilizar las reglas de juego que utilizan los países desarrollados del mundo. Seguimos. Bueno, y la cuestión, le estoy planteando a ustedes que estamos frente a un nuevo cambio de paradigma para el desarrollo, y la cuestión es, ¿estamos preparados en las empresas? Y cuando hablamos de empresas hablamos de las grandes corporaciones y hablamos también de su cadena de valor, de las pymes, de los emprendedores, pymes o emprendedores que pueden ser parte de cadenas de valor de empresas nacionales que quieren expandirse al mercado latinoamericano, las multilatinas, o pueden ser parte de la cadena de valor de corporaciones internacionales que están presentes en todo el mundo, o pueden ser simplemente una startup que, como les decía, tomando el ejemplo de esta empresa número 1 de Francia, en algunas décadas convertirse en una empresa global. Para eso es necesario conocer las reglas, las buenas prácticas y los estándares internacionales de la OCDE, porque son las reglas que nos van a permitir salir al mundo justamente para exportar y para crecer. Seguimos. Y acá vamos algo de manera muy práctica. Me preguntan, bueno, Marcelo, ¿cuáles son los beneficios de ser un país miembro de la OCDE? Bueno, en primer lugar, la OCDE te permite pasar del subdesarrollo al desarrollo en un plazo de 25 años. Muchas veces me dicen, bueno, pero cuando existía el Plan Marshall, es más fácil desarrollar un país a partir justamente del apoyo económico y financiero de otros países, como fue el Plan Marshall para los países europeos. Por eso siempre me gusta utilizar el ejemplo de Corea del Sur. Corea del Sur en la década del 50, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, era un país donde no existía la industria, 95% de su PBI era agrícola, era un país donde los indicadores sociales eran incluso inferiores a los de África en ese momento. Era un país que salía de una dictadura militar y que por una guerra civil quedó partido en dos, Corea del Norte y Corea del Sur. Y Japón, que había ingresado en el año 64 en la OCDE, el primer país de Asia a ingresar en la OCDE,
se puso como meta que hubieran más países asiáticos, de alguna manera anticipando el crecimiento global del mundo, que hoy tiene eje en Asia y específicamente en Asia del Sudeste, y trabajó mucho para que Corea del Sur ingresara a la OCDE. Cuando Corea del Sur ingresa a la OCDE en 1996, el PBI per cápita era levemente superior a los $14.000. Aproximadamente el PBI per cápita que tenemos hoy en Argentina. 20 años después, el PBI per cápita había crecido un 160%, casi superando los $37.000. El año pasado, el PBI per cápita de Corea del Sur era de casi $50.000, es decir, 25 años pasa de un poquito menos de 15.000 a 50.000, un crecimiento superior al 250%. Hoy es la 12ª economía más desarrollada del mundo. El 95% del PBI de Corea del Sur es un PBI industrial, con grandes campeones que salen a jugar en los mercados globales, pero esos campeones tienen una cadena de valor de pymes, de emprendedores, con mucha inversión, que justamente son motorizados por los grandes campeones para salir al mundo. Es el 6º país exportador del planeta y en los últimos 25 años, además, escaló hacia los lugares más altos en indicadores de la OCDE: ciencia, tecnología, innovación, educación y salud. Adelante. Seguimos. Tenemos otros ejemplos, como el caso de Polonia. También los países que salieron del yugo comunista en la década de los 90 están creciendo a tasas superiores al 200%. Polonia tenía casi la mitad del PIB per cápita de Argentina de hoy, hoy ya tiene casi más del doble. Y tenemos también otros ejemplos de países que ingresaron a la OCDE, que en 10 años, tanto el caso de Israel como de Estonia, tiene un crecimiento económico muy importante. Seguimos. Otros beneficios del ingreso de Argentina a la OCDE. En primer lugar, hacer que nuestro Estado invierta de manera más efectiva. ¿Qué significa esto? Hoy tenemos un Estado, como decíamos antes, con una pesada carga tributaria, una pesada carga regulatoria, un montón de plata que se nos va por la corrupción. Por eso es muy importante el acceso de Argentina a la OCDE. La OCDE estima que en los países desarrollados se pierde el 1% del PBI a causa de la corrupción. Esto en los países emergentes como Argentina alcanza el 5%, con un PBI de $500.000 millones por año. Eso significa que en Argentina se van todos los años por corrupción. El Estado pierde $25.000 millones. Un montón de plata que podría dedicarse a disminuir impuestos, a mejorar la normativa o simplemente a mejorar nuestro nivel de inversión social. Adelante. Otro tema importante de la OCDE, la carga regulatoria. Ustedes como emprendedores, como pymes, sufren cargas regulatorias excesivas y la OCDE trabaja para que sus países miembros desregulen, simplifiquen. El caso de México, en 2 años, utilizando las buenas prácticas de la OCDE, logró casi ahorrar 2,5 puntos de su PBI, disminuyendo trámites innecesarios justamente tanto para las empresas como para los ciudadanos. Adelante. El acceso a la OCDE también va a desarrollar el mercado de capitales. Esto es un estudio que habíamos hecho en su momento, en el año 2015, con la Comisión Nacional de Valores. Ahí pueden ver que en Sudamérica el valor de las empresas que están en el mercado de capitales representa el 25% del PBI. Eso es un promedio de América Latina. Ese valor en Chile alcanza el 75% del PBI. En Argentina el mercado de capitales está por debajo del 10% del PBI. Y si lográramos acceder al nivel de mercado de capitales que tiene hoy Perú, no estamos hablando de Chile, estamos hablando de Perú, en un estudio que hicimos junto con la CNB, el potencial por comparables, eso permitiría aumentar el mercado de capitales argentino en más de $120.000 millones en equity, en capital, y en más de $150.000 millones en deuda para financiamiento justamente de proyectos a largo plazo que necesitan las empresas para
desarrollarse y crecer. Seguimos. Lo mismo con el tema de las compras públicas, otro tema muy importante en donde el Estado argentino pierde muchísima plata. En América Latina, según la OCDE, las compras públicas representan entre el 10 y el 15% del PBI, pero ese 10 o 15% del PBI tienen un sobrecostos por cartelización que alcanza hasta el 25% del contrato. Estamos hablando de montos muy importantes que se suman también a los montos que decíamos antes, se pierden por la corrupción de manera general. El acceso a la OCDE nos va a obligar a trabajar también para mejorar las compras públicas, que el Estado, tanto nacional como provincial, invierta mejor y que esos fondos de más se puedan destinar justamente y sean liberados para el sector privado y para hacer que nuestras pymes y emprendedores despeguen. Adelante. Lo mismo a nivel de la cooperación y las mejoras fiscales. Veníamos hablando con Gonzalo antes de comenzar la charla. En un mundo globalizado, la OCDE trabaja para que haya normas fiscales que se apliquen al conjunto del planeta, y en este sentido el tema de trabajar contra la erosión de la base imponible de los estados es uno de los temas de agenda muy importante que lleva la parte de cooperación fiscal internacional de la OCDE. Adelante. En este marco es muy importante el trabajo del Congreso Nacional, porque nos vamos a encontrar con un cambio de paradigma. Les decía antes que la OCDE tiene un cuerpo jurídico de 250 buenas prácticas que Argentina tiene que traspasar a su derecho positivo, en algunos casos a nivel nacional, en muchos casos a nivel provincial, y esto va a implicar un montón de cambios de reglas de juego para mejorar, justamente para converger con las reglas de juego que tienen los países desarrollados, pero eso va a implicar, como les decía antes, para las pymes, los emprendedores, tanto que están insertos en una cadena global, como que van a insertarse, como que quieren desarrollar su propio proyecto para salir al mundo y crecer. Eso va a implicar al mismo tiempo converger con las buenas prácticas que utilizan los países desarrollados y cambiar el mindset, porque justamente se trata de tener un chip, un ADN de país desarrollado para salir justamente a venderle a los países desarrollados. Y en ese sentido el rol del Congreso es fundamental, porque muchas de las buenas prácticas y estándares internacionales de la OCDE tienen que ser aprobados por el Congreso Nacional, y en este sentido es importante que esta convergencia, este acceso a Argentina a la OCDE no sea propiedad de ningún espacio político o partidario, sino que sea una política de Estado compartida por los distintos grupos políticos, porque al final del día la OCDE trabaja para mejores políticas públicas que mejoren la vida de los ciudadanos y las empresas. Y una buena política pública no es propiedad de ningún espacio político, sino que es un bien público destinado al conjunto de la población. Adelante. Bueno, para finalizar, me habían pedido 45 minutos, vamos por un poquito de 40. Quiero cerrar justamente con el ejemplo de Chile. El caso de Chile es una verdadera política de Estado, porque Chile inició el proceso de acceso a la OCDE con Michelle Bachelet, presidenta de un espacio político de centro-izquierda, y lo terminó otro presidente de un espacio político de centro-derecha, Sebastián Piñera, y es justamente este juego de hacer trascender estas políticas públicas para que sean realmente políticas de Estado, porque ustedes como emprendedores, como pymes, ustedes como mediana empresa que quiere crecer, necesitan reglas de juego claras, que se mantengan en el tiempo, necesitan generar confianza en el exterior al cual le tienen que vender, y esa confianza solamente la puede generar un país si logra justamente trascender la alternancia de los gobiernos y mantiene esas políticas a lo largo del tiempo. El acceso a la OCDE nos obliga a que esto no se pueda dar marcha atrás. Entonces, estamos frente a un mecanismo, como le decíamos antes, que cuando un país ingresa a la OCDE, haciendo los deberes,
transformándose en todos los niveles, a nivel nacional, a nivel subnacional, provincias, municipios, a nivel de las empresas, grandes, pequeñas, medianas, pymes, emprendedores, a nivel de los sindicatos, a nivel del sector académico, la sociedad civil. Es una herramienta que, como decíamos antes, permite pasar del subdesarrollo al desarrollo en 25 años. Con lo cual, el principal mensaje que les quiero decir es: esto es una herramienta para que ustedes tengan las condiciones para salir al mundo, para crecer, al mismo tiempo que tengan el apoyo, como en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, a través de InvestBA, que es una agencia que la Ciudad de Buenos Aires pone al servicio de las pymes, de los emprendedores, de las empresas con ganas de salir al mundo, crecer, generar valor, y esto de manera sostenible. Gonzalo, muchas gracias por el interés y el espacio, y ahora quedo abierto a las preguntas. Muchas gracias, Marcelo. Tengo una pregunta que es más operativa. Soy una pyme que exporta servicios. Mi país acaba de entrar a la OCDE. ¿Con qué me encuentro? Bueno, en primer lugar, yo siempre digo que la OCDE es como un centro de rendimiento deportivo. Me tocó en varias oportunidades recorrer todo el país para hablar acerca de la OCDE. Y una vez fui a Bahía Blanca, donde Pepe Sánchez instaló un centro de alto rendimiento deportivo. Pepe Sánchez, gran jugador de la NBA, que creó este centro en Bahía Blanca para deportistas, en donde en el centro tenés grandes máquinas, tenés computadoras, tenés nutricionistas, médicos, psicólogos, psiquiatras, rutinas, todo lo que se te ocurra. Pero vos no podés convertirte en un deportista de alto rendimiento si no tenés el propósito de convertirte en un deportista de alto rendimiento, y si no tenés la constancia y la regularidad de seguir justamente todas las herramientas que se ponen a tu disposición. Con lo cual la OCDE es eso. La OCDE es un conjunto de herramientas que se ponen a disposición de los gobiernos para que mejoren sus políticas públicas, y justamente estas políticas públicas incentiven el desarrollo de las empresas y los ciudadanos, que son realmente los que crean valor en el mundo. Y si sos una pyme tecnológica que tiene que salir al mundo, tenés que saber y tenés que conocer las reglas de juego con las cuales se maneja el mundo. Y las reglas de juego con las cuales se maneja el mundo son las reglas de juego de la OCDE. Clarísimo. Abrimos el chat con algunas preguntas de los que están participando el día de hoy. Ya comenzamos a leerlos. Sí, después vamos a enviar la presentación. De cualquier manera queda subida en el canal de YouTube de InvestBA, con lo cual pueden ingresar ahí para la presentación nuevamente. Pregunta Tomás: por el mantenimiento de Corea del Sur como referente geopolítico de la determinada para limitar la amenaza de Corea del Norte y China. Bajamos un poquito más. No creo que sea la pregunta. Si querés reformularla y la volvemos a leer. Expectativas puestas en el Mercosur, ya que el objetivo de integración en relación externa ya cumple 30 años sin ningún tipo de avance. ¿Cómo impacta el ingreso de la participación de Argentina dentro del Mercosur? Bueno, en primer lugar, el Mercosur tiene dos grandes líderes, Argentina y Brasil, dos países candidatos a la OCDE. Brasil siguió a la candidatura argentina. Nosotros presentamos la candidatura argentina en el año 2016, Brasil la presentó en 2017. Esto es muy importante porque tenemos en el mundo aproximadamente 25 bloques regionales. El bloque regional más cerrado del mundo es el Mercosur, porque tanto Argentina como Brasil son países muy cerrados. Decíamos antes que Argentina tiene acuerdos comerciales con el 9,5% del PIB global. Brasil es muy parecido. La diferencia es que Brasil tiene un mercado interno de 200 millones de consumidores, y eso hace que muchas cuestiones de falta de competitividad de nuestro hermano mayor queden diluidas en ese mercado interno. Pero Brasil es un país tan cerrado como Argentina. Esto va a obligar a que el Mercosur se abra, porque además tenemos el condicionante por el Tratado de Asunción, que es el que crea el Mercosur,
que los acuerdos comerciales tienen que ser a nivel del Mercosur. Entonces, necesitamos que el Mercosur cierre estos acuerdos. El de la Unión Europea está avanzado. Hay otro acuerdo con el EFTA que lo forman 4 países europeos que no son de la Unión Europea, pero que tienen un PIB per cápita incluso superior al de la Unión Europea. Estamos hablando de Noruega, estamos hablando de Luxemburgo, estamos hablando de Suiza y de Liechtenstein. Y luego tenemos la posibilidad también de salir a cerrar acuerdos con Estados Unidos, con Canadá, con los países de la ASEAN. Si nosotros queremos crecer en forma inteligente y teniendo a 2 países líderes del Mercosur que están en el proceso de convergencia con las buenas prácticas de la OCDE, tenemos que aprovechar justamente que en la OCDE están los países y los bloques que originan el 75% de inversión y el 60% del comercio global, justamente para acelerar ese proceso de integración al mundo. Y como siempre me gusta decir, esto es muy importante que tomemos conciencia, sobre todo en las regiones, en los territorios, en las economías regionales, porque la apertura al mundo, la integración con el mundo que genera mayor nivel de inversión y mayor nivel de comercio, que genera mayor empleo privado, todo eso no llega ni a la Casa Rosada, ni al Ministerio de Economía, ni a la Agencia. Llega a los territorios. Pero para eso los territorios también tienen que tener conciencia de que hay que hacer un montón de deberes, hay que hacer un montón de transformaciones para converger con ese mundo de la OCDE. Y justamente el proceso de acceso es la herramienta, es este centro de alto rendimiento deportivo de Pepe Sánchez a nivel global, para que aprovechemos esas herramientas, nos transformemos y podamos justamente salir al mundo y crecer. Bien, vamos con preguntas cortas y respuestas aún más cortas, que nos quedan 3 minutos. ¿Hay alguna negativa al pertenecer a la OCDE? ¿Hay alguna ¿Hay algo negativo en que Argentina pertenezca a la OCDE? negativo? No. O sea, depende cuál es nuestra definición de negativo. Tenemos que hacer un montón de deberes. Esto es como una universidad. Entramos en Harvard. Entrar en Harvard, tenés que estudiar, tenés que romperte para ser graduado de Harvard, con lo cual digo, yo lo veo como positivo. Algunos lo verán como negativo si quieren estar en la zona de confort. Pero sí, exige un nivel de conciencia y de seriedad para avanzar en este mundo. Para vos, ¿cuál es el grado de probabilidad de que Argentina cumpla con las exigencias para ser admitida a la OCDE? Vamos a cumplirlo, 100%. No en el corto plazo. Es un proceso que lleva entre 6 y 8 años. A Chile llevó 6 años ser país miembro de la OCDE, a Colombia 8, que son 2 de los últimos países de América Latina a ingresar. Pero de 6 a 8 años, Argentina está en condiciones de ser país miembro de la OCDE, de ser miembro completo. ¿Por qué no sería posible implementar las recomendaciones políticas de la OCDE sin ser miembro? Se puede hacer, pero no es lo mismo. No es lo mismo mirar las cosas desde afuera a través de un vidrio. Aquí estamos en una sala vidriada, ¿sí? Podemos ver la conferencia a través del vidrio, o podemos estar adentro y aprovechar justamente el contacto con los países miembros. La OCDE te da la oportunidad de ser protagonista de los cambios que suceden en el mundo. Avanzando el ingreso a la OCDE, ¿cómo sería, esto sería un paso significativo en la consolidación del acuerdo Mercosur y Unión Europea o no interfiere? No, es muy positivo. De hecho, la OCDE, la OCDE, 2/3 de los países miembros de la OCDE son países de la Unión Europea, con lo cual hay una sinergia completa. Y creo que ya estamos con el tiempo, si no me equivoco. No. Bueno, vamos con algunas preguntas más. ¿La OCDE financia la adecuación de las buenas prácticas de cada rubro para pyme o es atinado a otro sector industrial? La OCDE no financia absolutamente nada, pero sí los organismos multilaterales, tanto el Banco Mundial, el BID, la CAF, los bancos regionales, las cooperaciones bilaterales, la francesa, la italiana, la española, sí financian, y justamente hay una gran cantidad de fondos disponibles y que están deseosos de ser aplicados si Argentina evidentemente converge con este mundo. Entonces, hay posibilidades de financiamiento, sobre todo para adecuarnos a esta normativa de la OCDE y de esta manera estar en condiciones de salir al mundo para crecer. Bien, la última pregunta que es algo que iba a preguntar.
Si queremos obtener más información sobre la OCDE, las implicancias de ingresar, las 250 buenas prácticas, www.oecd.org. Todas las buenas prácticas de la OCDE están disponibles en inglés y en francés, que son los dos idiomas oficiales de la organización. Yo hice una promesa: cuando Argentina sea miembro de la OCDE, vamos a trabajar para que el español también sea un idioma oficial, ya que de acá a 10, 15 años, no solamente vamos a tener los 4 países que hoy son miembros, México, Chile, Colombia y Costa Rica, sino que también se van a sumar Argentina, Brasil y Perú, con lo cual de acá a 15 años vamos a ser la segunda región OCDE del mundo, con lo que eso implica para el despegue de América Latina como región. clarísimo. Te agradezco muchísimo tu participación, serás invitado nuevamente. Para los demás, va a quedar subida el webinar a la página de YouTube de InvestGate, pueden consultarlo. Y si requieren asistencia técnica para lo que son las exportaciones, no solo en el régimen de la OCDE, sino en general, para exportar, está la Agencia de Inversión y Promoción de Exportaciones de la Ciudad de Buenos Aires a disposición para todo aquel que necesite asistencia técnica. Dicho esto, agradezco que hayan participado y estamos en contacto para futuras webinars.